Hora, alrededor de las 4 o 5 de la tarde según recuerdo. Białystok, Polonia. He estado planeando escribir esta publicación durante mucho tiempo pero nunca tuve suficiente tiempo. He escrito una historia corta aquí y allá varias veces, pero hoy quiero presentarla en su totalidad. Primero, quiero contarte un poco sobre mí para que puedas conocer mi persona en el contexto de la historia descrita. Me gustaría señalar que soy un hombre que no cree en nada. La fe es un concepto extraño para mí. Nunca he creído en nada de lo que me enseñaron en las clases de religión, por supuesto nunca he creído en Santa Claus y siempre digo que no creo en los ovnis. Pero para mí no es una cuestión de fe, para mí es una cuestión de hecho. Sé lo que vi y he hecho todo lo posible por negar y analizar críticamente lo que vi. Bueno, cuando era niño hace unos 20 años vi algo que solidificó mi visión sobre el tema ovni/UAP. Era invierno y bajé una pequeña colina haciendo snowboard. Era la hora que los fotógrafos llaman la hora dorada o la hora cercana, el sol se ponía lentamente, la iluminación era perfecta, la visibilidad era perfecta, nubes solitarias en el cielo. Y de repente, mientras subía una colina, noté un movimiento por el rabillo del ojo izquierdo. Miré en esa dirección y fue entonces cuando lo vi. A unos 10 o 15 metros por encima de mi cabeza, un objeto hecho de algo que parecía exactamente vidrio rojo volaba lentamente. Tenía la forma de un triángulo equilátero, cuya altura yo estimaba entre 1 metro y 1 metro y medio, y la longitud de un coche grande, algo así como una furgoneta, de unos 7, 8 metros como máximo. El objeto en sí, como parecía exactamente vidrio rojo, era bastante transparente, por lo que podía ver lo que había dentro. En el mismo centro del vehículo levitaba una bola de plasma, de color azul oscuro y del tamaño de una pelota de baloncesto. Una criatura estaba sentada en la parte trasera del vehículo. Era sorprendentemente bajo, estimaría que su altura no superaba el metro o 1,20 metros. Era oscuro, algo entre gris y negro. Recuerden que lo vi todo a través de este cristal rojo, que es transparente pero no perfectamente transparente como, por ejemplo, el cristal de una ventana. Vi todo desde abajo en un ángulo de aproximadamente 60 grados, observando el objeto desde el suelo. La criatura en sí tenía brazos desproporcionadamente largos en relación con sus piernas y una cabeza sorprendentemente grande. Parecía demacrado para los estándares humanos, el grosor de sus brazos y piernas parecía un anoréxico. Tenía las manos delante de sí, rectas como si estuviera controlando algo. No pude verle los ojos, lo vi de lado y no me miró ni una vez, solo mantuvo la cabeza erguida. Para mí, se comportó un poco como un robot. Una persona común y corriente a menudo tiene problemas para quedarse quieta durante mucho tiempo. Curiosamente, hubiera esperado algún tipo de panel directamente de un Boeing o al menos de un automóvil, pero parecía como si no hubiera nada allí y, sin embargo, claramente mantenía sus brazos extendidos sobre algo. Otro elemento sumamente interesante es que no vi ningún perfil en el sillón o asiento. La única idea que se me ocurre es que lo que sea que estuviera controlando, debe haberlo visto en su mente o en las lentes de sus ojos, y el vehículo en sí, como no tenía un contorno claro del asiento, probablemente estaba impreso en su totalidad con el asiento contorneado como parte integral del vehículo. En esta etapa comencé a racionalizar lo que estaba viendo. Al principio decidí que estaba experimentando una alucinación. Comencé a analizar el entorno para buscar cambios que pudieran indicar que estaba experimentando una alucinación. Nada en los alrededores cambió. El suceso continuó desarrollándose, justo cuando, por ejemplo, ves pasar un coche por la calle. Más tarde decidí que tal vez estaba viendo un objeto diferente y mi imaginación infantil estaba literalmente creando una situación diferente a partir de él. Todos los intentos de racionalizar lo que estaba viendo fracasaron, pero todavía no confiaba en mí mismo de que lo que estaba viendo realmente estuviera sucediendo. En ese momento recordé que había visto a un tipo con un perro cerca. Inmediatamente comencé a cambiar mis ojos entre el objeto y el chico, y descubrí que él estaba viendo exactamente lo mismo, solo que más desde el frente. Les aseguro que nunca había visto a un hombre tan fascinado pero al mismo tiempo desorientado. No me miró ni una sola vez, pero sin duda vio lo que yo vi y quedó como hipnotizado. Pero ni siquiera eso fue suficiente confirmación para mi mente escéptica de que esto realmente estaba sucediendo.
Lo que es absurdo me inclinaba más a suponer que compartíamos telepáticamente algún tipo de alucinación que a que esto estuviera sucediendo realmente. Y entonces, por muy absurdo que parezca, miré al perro que también estaba claramente mirando este objeto. Y os diré que este perro me convenció. En cierto sentido, es un depredador con un cerebro de estructura diferente, sensible al movimiento, y también lo notó. En esta etapa finalmente me racionalicé a mí mismo que esto realmente estaba sucediendo. El objeto voló lentamente sobre mí y sobre el chico. Por un momento, cruzó por mi mente el pensamiento de correr tras el objeto, pero el objeto seguía moviéndose lentamente, elevándose hiperbólicamente hacia arriba, por lo que no tenía sentido seguirlo. Y así se alejó y subió, hasta que finalmente estuvo tan lejos que solo pude ver un punto brillante en el cielo como la primera estrella en el cielo. Por supuesto, sabía que era la bola de plasma en el medio del vehículo, que cuando el objeto voló sobre mi cabeza brillaba con bastante fuerza. Si recuerdas esas bombillas con un cable en el medio, cuando mirabas una bombilla así tenías que entrecerrar un poco los ojos y mirar con mucha atención para ver el cable. Fue similar aquí. Tuve que mirar muy detenidamente la bola mientras giraba sobre mí para darme cuenta de que era una bola de plasma pulsante. Probablemente iluminaría gran parte de la finca por la noche, pero era casi mediodía. Me quedé allí un rato más, mirando al cielo y preguntándome qué acababa de pasar. El hombre caminó a casa con su perro a paso lento y desorientado. Realmente lamento no haber intercambiado ninguna palabra con él, pero probablemente ambos estábamos tan confundidos en ese momento por lo que había sucedido que ninguno de los dos intercambió una palabra. Espero que algún día me lo encuentre y tengamos esa oportunidad. Probablemente todavía viva en algún lugar cercano. Lamentablemente, aquellos no eran los tiempos de los teléfonos. Obtuve mi primer teléfono celular unos 2 años después. También lo lamento muchísimo, porque si hubiera tenido la oportunidad de tomar una foto en ese momento, no habría habido ninguna duda de lo que estaba viendo exactamente. No estamos hablando de una luz en el cielo, sino de un objeto como lo describí visto de cerca, con un ser en su interior que no se parecía en nada a un humano. Después de años de análisis, creo que todo indica que vi producto de inteligencia extraterrestre. Sin duda, mi observación encaja perfectamente en el esquema de los objetos triangulares, pero como vi el objeto de cerca definitivamente se desvía de la realidad. Este cristal rojo tampoco parece sensato. Nosotros, como humanos, creamos objetos construidos principalmente de metal, o posiblemente de cerámica, porque es resistente al calor, pero el vidrio no tiene sentido. El vidrio es completamente ilógico y peligroso desde el punto de vista de la aviación. Pequeños elementos de vidrio, probablemente hechos de algún vidrio resistente, pero el objeto completo, otro asunto de la bola de plasma. Por lo que sé, la gente es capaz de crear algo así en reactores nucleares donde intentamos obtener energía de la fusión nuclear, pero en un vehículo móvil. Otra cuestión, no hay panel de control visible ni silla visible. No puedo encontrar nada de la construcción de la Tierra que se parezca ni siquiera ligeramente a este objeto de cerca. Y esta criatura en el interior no se parecía a un humano, excepto que era bilateral. En esta etapa corrí a casa para contarles a mis padres lo sucedido porque sabía que lo que vi era muy importante y si algo sucedía, esta historia debía sobrevivir en la mente de los demás debido a su naturaleza extraordinaria. A partir de ese momento me interesé mucho por el tema. He estado involucrado en el tema por más de 20 años. Y bueno, después de esta experiencia y después de más de 20 años de análisis, mi perspectiva sobre el tema es completamente diferente a la de la mayoría de la población. Es difícil negar algo que has hecho todo lo posible por negar y todo se vino abajo en ese momento, durante ese evento. Curiosamente, solo leí sobre un objeto que parecía ser exactamente el mismo objeto que yo mismo vi. Diana Pasulka describe la historia de un objeto triangular de cristal rojo situado encima de la casa de una mujer. Muchas preguntas siguen sin respuesta. No entiendo en absoluto por qué nadie en la urbanización al lado de esa colina empezó a gritar lo que estaba viendo. ¿Por qué los coches que pasaban no se detenían? Hasta ahora, la única explicación razonable que he encontrado se refiere a esta burbuja del tiempo. En otras palabras, para mí,
El tiempo cerca de ese objeto podría haber pasado de manera diferente que para personas más distantes, para quienes, desde su perspectiva, podría haber pasado bastante rápido. La imagen es un intento de visualizar lo que vi y el lugar exacto donde tuvo lugar. Puede que esté escrito de forma un poco caótica, una historia un poco larga, así que dicté ponerlo en la aplicación en mi idioma nativo y luego lo traduje con un traductor. Así que disculpas por los errores que cometí. Me encantaría leer si has visto algo similar o has oído o leído sobre alguien que cita un objeto de vidrio. Además adjunto las coordenadas exactas de la observación y una fotografía de muestra. Lejos de ser perfecto, pero se incluyen los aspectos más importantes de la observación. Desafortunadamente, no pude generar los detalles del objeto y los alrededores también tienen muchos errores. Espero que las coordenadas ayuden en la visualización. Te deseo un buen día y tienes mi agradecimiento si lees hasta el final.